Día a día, sol, viento, lluvia, es una de las características que tienen que soportar nuestros artistas callejeros de Mallorca. ¿Les atrae el hecho de sentirse libres y compartir su arte directamente con la gente? Pero también puede ser una necesidad económica. Comprobémoslo juntos. Bueno, al principio fue por una necesidad, ¿no? Porque, bueno, yo soy también, la verdad, yo estudié Bellas Artes. Y hace unos 3 años el stop, o la crisis que lo llamamos, me hizo pues salir del trabajo, o mejor dicho, terminó pues mi contrato de trabajo y pues desde entonces estoy aquí, ¿no? Ya más o menos 3 años y medio aquí en San Miguel. Yo aquí en Mallorca hace 3 años que yo vivo aquí. Yo no había ninguna solución para buscarme la vida con la crisis que hay aquí ahora en Europa. Antes de venir aquí yo sabía hacer cuadros, cosas de arte, porque no es mi primera vez que yo empezara a hacer cosas de arte. Y yo sabía que ahora mismo la solución es pintar a la calle. En Uruguay yo era profesor de GB, maestro de escuela, y ejercía ya de maestro, y acá llegué y me gustó más esto que lo otro y me dediqué a esto. En este caso yo llevo el concepto de pintura hacia la fotografía. Eso es una fusión de estos dos. Quiero decir que antes de tomar una imagen yo busco una composición. Dentro de la composición hay un concepto de pintura, un punto de interés, un contraste, un equilibrio de masas, una perspectiva, un complementario. Toda esa es una teoría que se aplica más a pintura. Nosotros en África hace 20 años pasado, que los jóvenes si quieres hacer jugar, no había tienda para comprar jugar o cosas. Nosotros empezamos a hacer bicicleta, coche, cosas así. Yo como me gusta este arte, siempre me gusta hacer la diferencia. Siempre después de muchos años me viene la idea de hacer de cuadros con latas. Antes yo no lo hacía muy bien así, pero ahora después de practicarlo muchos años, las cosas salen más bien. Sí, por la noche también se ve muy bien. Esto que ves aquí son cosas comerciales. Los cuadros que hago hay en vinilos y no sé qué. Tengo también unas propias ideas que están en casa, que no llevo a la calle. Y en casa hago cosas que no son para todos ojos, que algún día saldrán en mundo. Al mundo, está bien. Sí, pero no en esta manera. Diría que tendré que trabajar en otros trabajos para mantenerme, porque aparte de que yo estoy aquí vendiendo, pues yo doy clases de pintura, también hago diseño gráfico, entonces tengo que agruparme a otros trabajos para poder yo subsistir en este caso de cada mes, porque hay que pagar una casa, una comida, pues la familia y todo eso, ¿no? Sabes que tenemos la experiencia de la calle, hay meses que no funciona. En los meses que no funciona es un momento muy bien para el artista de tener otra idea, de buscar otra idea para el año que viene. Porque un artista no tienes que parar solo a una sola idea, tienes que buscar otra forma de hacer un arte diferente, porque a la gente no le gusta también siempre las mismas, tienes que cambiar un poquito. Cuando llega el invierno, aquí prácticamente se acaba lo que es la temporada y se acaba el aflujo de turismo y por consiguiente el trabajo, ¿no? Ya no es lo mismo, no es aquel trabajo continuo que tenías con los turistas como está ahora, que no hay casi nada. Es muy difícil, pero hay que ver las ventajas también, ¿no? Yo estoy, en esta manera, yo estoy libre, trabajo libre, no tengo jefe, lo que es muy importante para mí. Soy Sagitario de horóscopo. Sí, yo también soy Sagitario. Entonces, eso significa que la libertad está para mí en primer sitio, ¿no? Sing about